Buen día, profesor Guillermo. Soy Edgar Valero y esta es mi actividad integradora correspondiente a la asignatura de Solución Alterna de Conflictos. Bueno, empezamos por la introducción. Me es importante el mencionar qué es la resolución de conflictos, que lo vamos a interpretar como los procedimientos que permiten a las personas o a las partes dentro de un conflicto, una controversia, resolver esto sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Estos van a garantizar rapidez, economía y poco desgaste emocional, pues sabemos que en un proceso judicial se suele llegar a tardar, implica costos para alguna de las dos partes, para las dos partes, y el desgaste emocional pues suele ser bastante, pues a veces se avanza lento y esto va generando angustia, etcétera. Encontramos tres principalmente, que es la negociación, donde se van a plantear diálogos para dar soluciones, la mediación, donde se van a resolver conflictos o se previenen conflictos a futuros con ayuda de un mediador, y el arbitraje, donde las partes someten a la decisión de un árbitro. Con respecto a lo que es la actividad como tal, en mi pequeño círculo social y traté de buscar, eh, encontré a pocos que hayan presentado problemas legales, problemas judiciales, y dentro de los que hubo, por lo general se iban por la vía completa de un juicio o no llegaban a tal. No encontré lamentablemente a alguien que llegara a resolver su conflicto por medios alternos. Entonces, por lo que opté fue buscar noticias que me parecen importantes, relevantes sobre este tema impartido a la seguridad o a la resolución alterna de conflictos. Bueno, como primera nota, tengo los modelos de justicia alternativa, refugio a la reforma judicial. En la actualidad, fecha de hoy 2024, se aprobó hace poco la reforma judicial y esta ha traído mucho conflicto, mucho que decir sobre si es bueno, sobre si es malo, etcétera. Pero encontré un artículo que es el título que ya mencioné, y tenemos que la justicia alternativa sería el refugio para las empresas ante la implementación y adaptación de la reforma judicial. Eh, Se sabe que cuando una reforma, una ley se da eh, por buena, pasa por un proceso de adaptación, no es de un día al otro que ya se tiene que cumplir sí o sí. Por lo general se cumple un proceso de adaptación en lo que se va entendiendo, en cómo se va a trabajar, en lo que vienen leyes subsecuentes, leyes secundarias, etcétera. Entonces, mientras se realiza esta implementación y adecuación a la nueva reforma judicial, se prevé que las empresas, principalmente, van a buscar la solución alterna de conflictos, en especial en materia mercantil, civil. Va a verse mucho esto. ¿Por qué? Pues va a ser una manera más fácil de resolver los conflictos sin llegar al proceso judicial, que no se sabe si va a ser el adecuado, si no se sabe que va a garantizar una, una correcta resolución para cualquiera de las partes. Entonces yo creo que tiene mucha razón esta nota, eh, que nos vamos a ir, que se va a ir más hacia la resolución alterna de los conflictos. ¿Por qué? Porque se va a garantizar rapidez, economía, la flexibilidad y efectividad. Esto quiere decir que, pues efectivamente, en vez de meternos al juicio y gastar dinero, y si entre que el juez es apto o no, y vamos a estar gastando porque el juez no fue apto y nos vamos a otro, y que la rapidez, que cambiaron los jueces y que ahora se escogió otro, etcétera, pues entonces vamos a garantizar mejor una rapidez y economía en un medio alterno. Va a haber flexibilidad para entre las partes, que queremos, que no queremos, etcétera, y efectividad, pues las dos partes van a llegar a una solución y esperemos pues cada uno obtenga lo que necesita, requiere, de acuerdo a sus necesidades e intereses. Encontré también esta nota, avanza cultura de resolución pacífica de conflictos en el Estado de México. De lo que empezó el año 2024 a la fecha, octubre, 15.118 personas han participado en sesiones que organiza el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México.
se ha fomentado la cultura de resolver los conflictos hasta antes de llegar a una instancia del Poder Judicial completamente, un juicio, etcétera, pues para ver que se puede resolver, que se pueden llegar a términos, no ser egoísta, no dejarse llegar a veces por lo que diga un abogado de no, que nos vamos a quedar con la empresa o que la empresa no le quiera dar nada, sino que se llegue a un buen acuerdo. Entonces, aquí en estos centros se ha, se ha hablado mucho de cuáles son los beneficios, que principalmente pues es poco desgaste y poco recurso, promover el diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que por lo general en estos centros, el 90% de los casos que se tratan, de lo que más se lleva, son en materia civil y mercantil. No, perdón, en materia familiar, es lo que más se llega a utilizar. Y del otro 10% pues, se trata de materia civil y mercantil. Esto garantiza que la justicia sea accesible y beneficiosa para las partes, y gracias estos centros se dice que se han celebrado 5.018 convenios resultado de estas acciones. Entonces me parece bastante importante pues fomentar la resolución de conflictos de manera alterna, pues se ve que se llegan a buenos convenios a lo mejor, y no siempre serán los más justos, los más favorables para, en este caso, una parte víctima, podríamos hablarlo, pero pues se llega a buenos términos. Y por último tengo aquí una nota que la Fiscalía de Morelos tuvo un acuerdo reparatorio en materia penal. Esto fue de un delito de un fraude, dos partes, el vendedor hizo la firma de un contrato, se pagó y la parte víctima no obtuvo el vehículo comprado, entonces elaboró la denuncia, se fue por medio de fraude, y lo que obtuvo la fiscalía fue por medio de dos sesiones entre las dos partes llegar a un acuerdo y que se le reparara 84,000 pesos a la víctima. Entonces podemos ver que también en la parte penal se puede llegar a, a la resolución de conflictos, a un acuerdo, siempre y cuando la ley lo permita, siempre y cuando no se vulneren derechos. Bueno, como conclusiones, pues los factores psicológicos y sociales de los conflictos creo que son importantes de comprender, de analizar, para poder evitar, prevenir los delitos, para entender las causas de la violencia y diseñar estrategias efectivas y sostenibles. También tenemos que la justicia restaurativa, antes que buscar solo el castigo, va a buscar reparar el daño y subsanar las relaciones entre las partes. También otro aspecto es que esto de la resolución de conflictos y el aspecto psicosocial va a buscar humanizar a la seguridad pública, reconocer la dignidad de todas las personas involucradas en los conflictos y promoviendo el bienestar. En cuanto a la seguridad pública, me parece un tema algo complicado, muy subjetivo. Creo yo que dependiendo de lo que uno pueda surgir en los conflictos, en los delitos, en la comisión de algún delito, pues va a ser mucho de la parte víctima, ¿no? Si quiera resolverlo por un medio alterno, puesto que muchas veces el daño psicológico que llega a sufrir uno es bastante, y no solo a veces el dinero, ¿no? A veces queremos que la persona pague con un poco más, que en este caso sería pues la privación de la libertad, etcétera. Entonces me parece un tema bastante subjetivo en la seguridad pública, pero en cierto que considero que en algunos temas pues sí puede ser llevado a cabo, como en el caso que ya lo vimos, un fraude, a lo mejor en un robo sin violencia, a lo mejor en daños, a lo mejor en lesiones, en delitos de bajo impacto. Se pudiera llevar a cabo, pero pues me parece un tanto subjetivo por el cómo cada víctima lleva su dolor. Por último, estas son las referencias que utilicé, de donde saqué las notas, y aparte
una nota que elaboró un profesor de la Universidad Veracruzana, de que habla que los medios alternos acortan a los juicios.